Si bien a día de hoy el agua en los grifos de los bogotanos y sus municipios aledaños fluye con normalidad y no estamos atravesando una medida activa de racionamiento, la memoria de las crisis climáticas recientes nos ha dejado una lección clara. El agua es un recurso finito, preciado y profundamente vulnerable. La tranquilidad del suministro actual no borra las tensiones estructurales sobre quién controla, quién comercializa y quién accede a las fuentes hídricas de la región. En el municipio de La Calera, justo en la zona de recarga de los acuíferos subterráneos que sostienen parte del equilibrio ecosistémico de la sabana, la planta de Coca-Cola FEMSA continúa operando de manera ininterrumpida, embotellando millones de litros de agua bajo su marca premium Agua Manantial. El debate de hoy, en pleno mayo del 2026, ya no se limita solamente a reaccionar ante la emergencia inmediata de la escasez. Se centra más en cuestionar los modelos del capitalismo contemporáneo y el neoliberalismo que permanecen ante la priorización del uso industrial privado sobre la seguridad hídrica colectiva a largo plazo. El agua, entendida esencialmente como un bien común, enfrenta un modelo de gestión donde la lógica de la mercancía y el lucro corporativo se superponen a la planeación ambiental y distributiva del territorio. Para comprender cómo se sostiene legalmente esta asimetría a la fecha de hoy, debemos desglosar el andamiaje jurídico administrativo. ¿Quién otorga y quién recibe el derecho sobre el agua? En Colombia, la autoridad ambiental competente para la sabana es la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, siendo esta la encargada de otorgar las denominadas concesiones de aguas subterráneas. Según el marco regulatorio compilado en el Decreto 1076 de 2015, una concesión es un derecho de uso temporal que el Estado concede a un particular, sea una persona natural o una megacorporación, para la explotación del recurso hídrico público. Estas concesiones se otorgan con resoluciones técnicas que fijan caudales máximos en litros por segundo y tienen periodos de renovación obligatoria que suelen oscilar entre los 5 y los 10 años. La indignación pública actual no surge de una ilegalidad formal, sino de la profunda iniquidad del diseño económico institucional. Según rigurosas investigaciones del portal periodístico Vorágine, se reveló que Coca-Cola FEMSA ha extraído históricamente volúmenes descomunales de agua subterránea, pagando al Estado tasas por utilización del agua verdaderamente irrisorias. Estamos hablando de sumas coloniales de unos cuantos pesos colombianos por cada metro cúbico extraído, mientras que ese mismo metro cúbico, fraccionado en botellas de plástico en el mercado minorista, se traduce en ingresos de miles de millones de pesos para la multinacional. Las tasas del uso de agua en Colombia no reflejan el costo de oportunidad ecológico ni el estrés hídrico real de los acuíferos en este 2026, lo cual deja en evidencia un vacío normativo donde el Estado subsidia indirectamente la materia prima de las grandes corporaciones. A continuación trazaremos con claridad la línea temporal que nos ha conducido al escenario geopolítico y ambiental que analizamos a día de hoy en pleno 2026. En el año 1983 fue otorgada la primera concesión formal de aguas subterráneas en el predio donde hoy se asienta la planta embotelladora. En este periodo, las estructuras de gestión ambiental asignan el permiso bajo una lógica de mediana escala. Los estudios técnicos de la época consideraban el acuífero profundo de La Calera como un recurso virtualmente inagotable, omitiendo los modelos de recarga acumulativa a largo plazo. En la década de los 90, la marca de agua manantial se posiciona fuertemente debido a las condiciones de pureza hídrica filtrada por la montaña. Se tramitan las primeras renovaciones y ampliaciones de caudales ante la CAR, adaptando el recurso a las dinámicas de la apertura económica. En la década de los 2000, la transnacional adquiere los activos de la planta y los derechos de la marca. El complejo industrial se tecnifica para una producción masiva de alta eficiencia. Al amparo del neoliberalismo, los contratos se blindan bajo la figura de seguridad jurídica e intereses privados, mientras las tasas retributivas pagadas al Estado permanecen estancadas.
En el periodo 2015-2022 se ve un despertar comunitario en el que los habitantes de las veredas Buenos Aires y Los Pinos del municipio de La Calera comienzan a denunciar bajas presiones en sus acueductos comunitarios y el desecamiento de pozos superficiales artesanales. La veeduría ciudadana de La Calera empieza a exigir auditorías independientes y devela públicamente el monto minoritario que paga la multinacional frente a las ganancias del mercado. La crisis de abastecimiento del 2024, a raíz del fenómeno del Niño, reduce los embalses a mínimos históricos, obligando a imponer racionamientos severos a Bogotá. Este hito dispara la indignación popular. Mientras los ciudadanos enfrentaban restricciones residenciales por decreto, la extracción de la planta continuaba intacta gracias a su blindaje legal. También superada la fase más crítica de la emergencia climática regional, los racionamientos se han levantado gracias a la recuperación de los embalses, pero la discusión de fondo ha madurado. La comunidad civil y la academia ya no discuten solo la coyuntura, sino las asimetrías de las dinámicas de poder y las relaciones centro-periferia, donde las zonas rurales periféricas mitigan los riesgos ambientales mientras las ganancias fluyen hacia el centro corporativo. Aunque algo de alentador hay en todo esto, la Autoridad Ambiental CAR limitó a Coca-Cola para la explotación de los manantiales. Se hizo una renovación de las concesiones en la cual se disminuye el plazo de la misma de 10 a 5 años. Esta decisión supuso un golpe para Coca-Cola en un pleito que llevaba más de 2 años en curso. El origen se remonta a la preocupación que se manifestó en el 2024 por la población de La Calera. Una parte de la comunidad pidió en el primer semestre del 2025 a la autoridad ambiental negar la prórroga de la concesión que permite la explotación de las 7 manantiales en una reserva forestal de la vereda Santa Elena. Los pozos están bajo prestación desde hace 40 años, pero su uso comenzó a generar debates tras la sequía que sufrió el centro del país y que obligó a Bogotá a racionar el agua en toda la ciudad. La CAR tomó una decisión intermedia entre la solicitud de la compañía y las exigencias de los pobladores. Otorgó una prórroga de la concesión, pero con notorias reducciones. Indega no podrá seguir explotando 3 de los 7 pozos del agua subterránea, reduciendo casi a la mitad la captación. Pasará de 3,2 litros a 1,9 por segundo. Además, la autoridad ambiental ha decidido que debe volver a estudiar el permiso al cabo de 5 años de la licencia de explotación y ha endurecido la vigilancia. La entidad seguirá de cerca la captación de agua y revisará periódicamente que se cumpla con los nuevos topes de extracción, lo cual nos demuestra que la ciudadanía de La Calera y los colectivos ambientales de Bogotá no han contemplado el proceso en silencio. Según registros históricos de movilización social de las mesas hídricas locales, las acciones de resistencia comunitaria han sido multifacéticas. Los habitantes han agotado la vía administrativa mediante la interposición de derechos de petición masivos, denuncias técnicas ante la CAR. Ante la falta de propuestas efectivas, se escaló a la vía judicial a través de la estructuración de acciones populares, buscando el amparo de los derechos colectivos al ambiente sano y a la seguridad hídrica regional. Asimismo, las calles se han consolidado plantones pacíficos y procesos de auditoría ciudadana autoconvocada. Para desentrañar la profundidad de este histórico conflicto, es de vital importancia cruzarlo con los marcos teóricos de las ciencias sociales contemporáneas. Lo que ocurre aquí es un claro ejemplo de extractivismo, la remoción masiva de recursos naturales orientada al consumo de cadenas globales que fracturan a los ecosistemas locales. El agua ha dejado de ser gestionada bajo la lógica de bien común, aquellos recursos que son compartidos y nos pertenecen a todos y son de cuidados colectivos, para ser sometida al control corporativo de las multinacionales. Aún más alarmante es analizar este conflicto desde el concepto de necropolítica desarrollado por el filósofo Achille Mbembe. La necropolítica no solo se refiere al uso de violencia física, sino también a las estructuras institucionales que deciden de manera indirecta quién toma las decisiones materiales para vivir con dignidad y quién puede ser dejado al margen del riesgo de la precariedad ambiental.
Una de las preguntas más críticas y complejas de esta investigación es ¿quiénes son los culpables y responsables de esta crisis latente? ¿Qué consecuencias penales y administrativas reales se han derivado de esta problemática? La respuesta es un trago amargo para la justicia comunitaria. A la fecha de hoy, ninguna persona ha ido a la cárcel ni existen penas de privación de la libertad para los funcionarios públicos y directivos corporativos en este caso. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el ordenamiento jurídico colombiano extraer el agua bajo un amparo de concesión legal no es tipificado como un delito penal, a menos de que se demuestre un fraude procesal manifiesto o una contaminación dolosa extrema del acuífero. La responsabilidad institucional está fragmentada de manera estratégica. Por un lado, la multinacional argumenta que opera estrictamente dentro de los límites de la ley y de los caudales autorizados en sus resoluciones vigentes. Por el otro, los funcionarios de la CAR se escudan señalando que actúan bajo los principios técnicos estándar y que las solicitudes cumplen con los requisitos formales del Decreto 1076 de 2015. Las únicas herramientas de sanción viables dentro de nuestro actual esquema de gobierno pertenecen al ámbito del derecho administrativo y responsabilidad ambiental. Según las fuentes de jurisprudencia del Consejo de Estado, la CAR tendría la facultad de imponer multas económicas, de abrir procesos ambientales o, en un escenario de voluntad política técnica real, declarar la modificación y revocatoria de las concesiones por motivos de fuerza mayor o interés público general. No obstante, las corporaciones cuentan con robustos equipos de defensa legal que interponen apelación y reposición, lo cual dilata cualquier decisión en los tribunales durante muchos años. Esto perpetúa el escenario de impunidad fáctica donde las ganancias se privatizan y los debates quedan relegados a escritorios estatales. Iniciemos con tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Sofía Díaz, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Bogotá? 20 años. 20 años, o sea, toda tu vida. Ujú. Y no sé si recuerdes, pero en el año 2023 tuvimos un ahorro debido a que los embalses se encontraban por debajo del 16%. Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo fue el tema en cuanto eh, cuánto tiempo carecías del suministro de agua? O sea, Mm, a ver, no me acuerdo mucho. Creo que nosotros teníamos como 2 días y más o menos como, eso fue como al principio estaba como 2 días. Ya después creo que como a mitades empezó fue más como a racionar el agua más fuertemente porque la gente no estaba tomando conciencia en verdad. Y nosotros durábamos sin agua 15 días y solo éramos con agua lluvia. con agua lluvia. O Ujú. sea, te tocaba comprar de esas bolsitas que venden en la tienda. Sí, comprábamos. Bueno, en ese momento nosotros ya teníamos la costumbre porque nunca nos ha gustado el agua directamente de la llave, por el hecho de que mi familia tiene la creencia, y pues no es una creencia como tal, pero o sea, es una realidad de que tiene mucho cloro. Entonces, desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado empezando a tomar agua, ya sea de bolsas o a veces comprábamos, era el garrafón de agua. Y ahorita creo que estamos es con el aparatico ese para purificar el agua completamente. Entonces lo que nosotros ya teníamos la costumbre de comprar el agua. Y en ese momento me acuerdo mucho de que fuimos a la tienda y no había agua por ningún lado. Y también me acuerdo mucho de que al principio de todo eh, no había como mucha información respecto al tema. Entonces solo era como si hubieran quitado el agua solo porque sí, ya. Mm, pero en esos 15 días, más o menos, ¿cuánto crees que gastaban para pues conseguir el suministro de agua, pues potable? Porque me dices que usabas de lluvia, pero pues potable es otra cosa. No sabría decirte exactamente cuánto creíamos que gastaba, porque
Es que nosotros no somos de gastar mucha agua. O sea, siempre hemos tenido el tanque del agua de lluvia. La recogemos, la utilizamos para las plantas, para los baños. En ese momento lo único que cambiaba era que ya se utilizaba era para lavar la loza. Y adicional a eso, hervíamos agua ya, no como potable, pero sí para ciertas cosas como ya más directas hacia nosotros. Pero como te digo, siempre comprábamos el garrafón y creo que el garrafón estaba como en 30.000, 8.000 pesos, 80.000 pesos, creo que estaba como en ese rango. Ok. Y pues, en cuanto al racionamiento, ¿eso tú consideras que era equitativo tanto para las industrias que necesitaban el agua como para los ciudadanos que vivíamos? Me acuerdo que en ese momento salió lo de la noticia de que nosotros estábamos ahorrando agua, pero digamos empresas como Coca-Cola y eso tenían su momento así de gastar el agua como si nada. Equitativo no es. O No, sí, sea, no. no tiene nada equitativo el hecho de que empresas que pagan por el agua que utilizan se las venden casi que a precio de huevo de oro y uno esté pagando un servicio que al final de cuentas es un servicio que no es muy bueno. O sea, casi siempre en el barrio, en ese momento, antes de todo, habían muchos tubos rotos y me acuerdo mucho, porque mi mamá trabaja en conjuntos, de que era heavy que quitaran el agua en los conjuntos, porque a la hora de la verdad, cuando volvía el agua, tenían que abrir la llave súper despacio porque las bombas iban a o sea, se dañaban completamente y los tubos se reventaban, entonces era un gasto económico impresionante en los conjuntos residenciales por el simple hecho, entonces a veces preferían no abrir la bomba y utilizar solo el agua lluvia y el agua que ya tenían los tanques y esperar a que se vaciaran los tanques y llenarlos porque es que la bomba baila. O sea, en ese momento me acuerdo mucho de que habían muchos problemas en los tubos por esas razones. Y lo mismo pasaba en las casas, que en las casas se notaba que el agua llegaba con mucha presión y era complicado porque tenía que uno mantenerlo controlado porque se podía estallar un tubo y ahí es un gasto adicional. Entiendo, entiendo. Entonces, para finalizar, ¿tuviste algún problema en la piel o algún problema intestinal debido al almacenamiento del agua? Sí tuve un problema en la piel, pero pues no sabría si es debido a eso. En ese momento sí me acuerdo mucho de que salieron muchas enfermedades curiosas, pero a mí sí me empezó a dar una dermatitis en una mano cada vez que lavaba la loza y cada vez que utilizaba el agua de lluvia me ardían las manos en ese momento. Eh, y ya eso fue como lo que yo digo, como en ese momento así. Pero así de enfermedades gastrointestinales, no, que yo recuerde. Listo. Muchas gracias. Vale, Este caso de estudio no puede ser un análisis meramente documental y lejano. Para nosotros como estudiantes y futuros ingenieros nos golpean el núcleo de la formación y propósito como profesionales. Hoy que no estamos en medio de una emergencia inmediata de racionamiento, es precisamente el momento ideal para pensar con cabeza fría. No podemos esperar a que los sistemas colapsen nuevamente o que una escasez golpee nuestras puertas para empezar a cuestionar el impacto ético de nuestros diseños técnicos. A lo largo de la carrera se nos educa bajo el dogma de la optimización, lo cual es diseñar sistemas o hacer las cosas más eficientes, automatizar procesos industriales de forma masiva. Pero la realidad histórica y actual de la carrera nos plantea en la cara una pregunta ética incómoda pero ineludible. ¿Al servicio de quién ponemos nuestro conocimiento técnico? Si limitamos nuestro papel al simple rol de operadores mecánicos que firman planos, calculan, hacen cálculos y optimizan la extracción de un acuífero sin cuestionar la consecuencia distributiva, ecológica y social del diseño, nos convertimos en los técnicos que valían y facilitan el despojo. No podemos aislar la técnica de la justicia social. Un diseño puede recibir todas las aprobaciones legales de la CAR y cumplir formalmente todos los decretos, pero si los resultados a largo plazo
son comprometer la resiliencia de las comunidades locales y ecosistemas. Ese proyecto carece de una legitimidad ética. Nuestra misión debe ser la defensa de los bienes comunes y la preservación de la calidad de vida y del medio ambiente, asegurando que la técnica siempre esté al servicio equitativo y de la vida. El ingeniero del futuro no puede ser un cómplice técnico del extractivismo, debe ser un arquitecto de la sustentabilidad y de la justicia en los territorios. El agua es vida y la defensa de la vida debe ser el fin supremo de toda profesión.